¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de bacteriología, en el cual hemos iniciado con algunas clases, algunos videos, donde estamos con la introducción hacia la bacteriología clínica o médica y sobre todo aplicado al laboratorio clínico. Así es que no olviden poder suscribirse si no lo han hecho y darle me gusta a este video y poder así llegar hacia más audiencia. El día de hoy estaremos con nuestra clase, nuestra tercera clase que está titulado como antibióticos y vacunas contra las bacterias. Y es sumamente importante este tipo de temas ya que en los últimos años ha habido bastantes cambios, tanto en políticas como en la efectividad de los antibióticos hacia las infecciones bacterianas, el mal uso de los antibióticos y no solamente en el área de la salud, sino que también es utilizado en la industria ganadera y esto ha venido con consecuencias en diferentes tipos de infecciones ya en algunos pacientes, de los cuales no es fácil poder erradicarlas o poder ayudar en la infección, ya que algunas de las bacterias pues han adquirido resistencia a estos antibióticos. Sin embargo, también es importante resaltar en el área de las vacunas que han habido movimientos y han habido cambios en la forma de pensar sobre si las vacunas son efectivas si no tienen algún tipo de sustancias o algo que vaya en contra de la salud y que por esto hay muchas familias que han decidido no vacunar a sus niños desde que nacen. Entonces, vamos a iniciar con un pequeño resumen sobre las diferentes familias o tipos de antibióticos que existen, donde podremos observar los antibióticos que prácticamente van a actuar en la síntesis de la pared celular de las bacterias. El modo de acción generalmente de todos estos tipos de antibióticos es bactericida, que de alguna manera están evitando la formación de la pared celular y por esto las bacterias pues se van a morir. Entonces podemos tener prácticamente las que son dentro de la familia de las beta-lactámicos, donde están las penicilinas. Podemos ver aquí algunos ejemplos de los antibióticos de las penicilinas, de los cuales ya muchos de estos han dejado de utilizarse, donde algunos de ellos son la mayoría de amplio espectro. Tenemos a las cefalosporinas, que estas podríamos estudiar que hay hasta 5 generaciones de antibióticos, sobre todo por intentar modificar químicamente y que puedan ser efectivos contra las infecciones. Sin embargo, muchas de estas son mucho más tóxicas como efectos secundarios en el organismo y también son de costo mucho más elevado. Tenemos a los carbapenems y a los monobactams que también entran dentro de la familia de los beta-lactámicos. Sin embargo, podríamos tener aquí a los glicopéptidos, como lo es la vancomicina, que quizás es de los más conocidos, y de algunos que no entrarían dentro de los beta-lactámicos, pero que tendrían también su función en la síntesis de la pared celular, como lo es la bacitracina. Tenemos otros donde el efecto sería en la síntesis de los ácidos nucleicos. Generalmente esos también vienen siendo bactericidas y tenemos a las quinolonas y a las rifamicinas, donde también muchos de estos tienen amplio espectro, efecto en diferentes tipos de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Tenemos algunos de los más utilizados, a la ciprofloxacina, levofloxacina, y dentro de las rifamicinas, a la rifampicina, que podría ser de los más conocidos o más utilizados. Sin embargo, también tenemos aquellos que van a afectar en la síntesis del ácido fólico en las bacterias, también, o bueno, este vendría siendo normalmente bacteriostático, es decir, no va a matar directamente, vamos a decir coloquialmente que las congela y vendrían siendo los antibióticos de las sulfas,
donde vendría el más utilizado, que es el trimetoprim o sulfametoxazol. Tenemos también aquellos antibióticos que van hacia la síntesis de las proteínas, evitar en un efecto en los ribosomas para evitar que se unan las diferentes subunidades y así estar evitando la traducción de las proteínas. Podríamos tener a los macrólidos, donde tenemos a la eritromicina, acitromicina, a las lincosamidas, donde vienen la clindamicina, tenemos algunos fenicoles, como lo es el cloranfenicol, a las tetraciclinas, pues obviamente está la tetraciclina, la doxiciclina, entre los más utilizados, pero también tenemos a los aminoglucósidos, que aquí sí algunos son más específicos para poder tratar algunas de las infecciones, como las neumicinas, amikacinas, streptomicinas, entre otros. Y por último, aquellos que pueden llegar a atacar en la membrana celular, que estos son bactericidas, como lo tenemos algunas drogas de polipéptidos, como lo es la polimixina B y la colistina. Sin embargo, de los problemas que estaremos escuchando en los últimos años con muchas investigaciones, es cómo las bacterias vienen adquiriendo la resistencia a estos antibióticos. Las bacterias pueden llegar a adquirir la resistencia a través de diferentes mecanismos y evitar que los antibióticos le hagan daño. Entonces vamos a ir mencionando algunos de ellos y de los más estudiados o uno de los más estudiados podríamos decir fácilmente donde tienen proteínas en las membranas celulares y poder evitar o sacar por medio de bombas hacia el exterior y que los antibióticos no hagan daño. Podemos tener diferentes tipos de bombas o de proteínas que se encuentran, pero el más importante es aquellos que son bombas para poder sacar las sustancias hacia el exterior, como lo tienen algunas de las bacterias gram negativas. Otro de los mecanismos vendría siendo la modificación de el blanco de los antibióticos, sobre todo de algunas antígenos o proteínas donde los antibióticos se unen, sobre todo en la síntesis de la pared celular. Entonces, ocurren mutaciones en los genes de estas proteínas, de los receptores, prácticamente hacia los antibióticos y obviamente el antibiótico no podrá reconocer este nuevo antígeno y por ende no tendrá su función en la bacteria. Sin embargo, también algo de lo que se puede hasta medir en el laboratorio por medio de algunas, tanto por biología molecular como fenotípicamente, podríamos saber si alguna bacteria contiene enzimas que van a inactivar los antibióticos, como son las beta-lactamasas. De hecho, algunos de los antibióticos también se les agrega inhibidores de las beta-lactamasas para que ahora sí el antibiótico pueda tener su función. Y por último, podríamos decir que hay tres pasos o tres formas de la adquisición a la resistencia a los antibióticos, pues son mecanismos genéticos, de los cuales podríamos hablar de la transformación, de la transducción, conjugación y hasta la transposición, en los cuales estaremos hablando de transposones, material genético, de los cuales por medio de los plásmidos se pueden adquirir nuevos genes que se pueden agregar en los cromosomas bacterianos. Sin embargo, también hay plásmidos que no necesariamente van a llevar un gen y integrarlo hacia los cromosomas, sino que el plásmido también puede funcionar como material genético extracromosómico y poder producir otras sustancias, otras enzimas o proteínas que ayudarán que los antibióticos no le hagan efecto a las bacterias. Por eso es muy importante que los laboratorios clínicos puedan tener el área de bacteriología para poder ayudar al diagnóstico en las infecciones, pero también en poder proveer cuáles son los mejores antibióticos o el mejor antibiótico y que es sensible hacia la infección que esté en los seres humanos. Por eso es importante uno de los más utilizados, que vendría siendo el antibiograma por el método o la técnica de McFarland,
en el cual nosotros podemos tener la escala de McFarland al 0.5, que ya está estandarizado por medio de agregar dos sustancias, dos reactivos, los cuales nos dará una turbidez y poder nosotros preparar un tubo con solución salina o algún caldo, por ejemplo, nutritivo, e ir agregando de las colonias que hemos aislado y identificado ya de la bacteria que está ocasionando la enfermedad y poder llegar a la misma turbidez de la escala de McFarland del 0.5 para que podamos sembrarlo en una caja de Petri, sobre todo Müller-Hinton, con agar Müller-Hinton, donde podremos sembrar a la bacteria por toda la caja y que después podamos agregarle los encidiscos que están con una concentración de los antibióticos y poder medir con una regla o materiales más milimétricos y más exactos, pero poder medir el diámetro y saber si un antibiótico es resistente o es sensible. Claro que podríamos decir, bueno, a simple vista se puede observar donde hay un halo de inhibición y que este antibiótico, podríamos decir, es efectivo y que lo vamos a reportar como sensible. Sin embargo, por ejemplo, también a simple vista podríamos decir, bueno, estos dos antibióticos que están aquí son resistentes, entonces obviamente lo vamos a poner en la lista de resistentes y que el médico no debe de recetar, de darle al paciente estos dos antibióticos, pero de acuerdo a las normas y que todo está estandarizado a nivel internacional, debemos de medirlo para saber, de acuerdo a su diámetro, si realmente está dentro de los antibióticos sensibles. Algunos de ellos hay que clasificarlos como intermedios y poder seguir haciendo estudios donde podríamos llevar a cabo por el método o la técnica de macro o micro dilución para saber exactamente a qué concentración puede ser efectivo contra esa bacteria. Esto es igual, sin embargo, podemos tener algún equipo en el cual nos podría facilitar el poder agregar los encidiscos hacia el agar para hacerlo más rápido y eficiente. Y aquí podemos tener algunos de los materiales o equipos de medición que son milimétricos y que son mucho más exactos y nosotros poder hacer la comparación y saber si un antibiótico es resistente o es sensible. Sin embargo, es importante que también pudiéramos tener la técnica de macro o micro dilución, donde podremos observar cuál es la concentración mínima inhibitoria y que nosotros también podamos informarlo al médico y así también poder dar el tratamiento y las concentraciones, porque en algunas ocasiones no es necesario que esté tomando un antibiótico a elevadas concentraciones y así evitar los efectos secundarios en el organismo. Sin embargo, otro punto muy importante es el área de las vacunas, ya que esto ha ayudado a prevenir sobre todo la severidad o la gravedad de una enfermedad infecciosa. Y obviamente las vacunas tenemos varios tipos, la forma de preparación, la formulación y obviamente el tipo de microorganismo, porque pudiéramos atacar tanto a bacterias como a los virus. En este caso nos importa más contra las bacterias. Y podríamos tener una de las que existen ya hace bastantes décadas en todo el mundo, en el área de la salud, que es la BCG, en el cual estamos tratando de atacar al bacilo de Mycobacterium tuberculosis, en el cual, de hecho, en los últimos años se ha tratado de hacer reportes y nuevas formulaciones contra esta enfermedad que vendría siendo la tuberculosis, ya que en este prácticamente estaríamos agregando una bacteria atenuada contra la tuberculosis. Así es que este ayuda a prevenir la severidad de la tuberculosis o las formas de tuberculosis en los niños. Sin embargo, es muy variable la efectividad ya cuando se recibe esta vacuna en los adultos. También tenemos la vacuna contra la cólera. Tenemos otras formulaciones donde son contra varios microorganismos, como es la difteria, el tétanos,
y contra la pertussis. Y en este caso no son exactamente microorganismos, sino que son subunidades y sobre todo, por ejemplo, de las formas de las toxinas que pueden producir algunos de estos microorganismos, como es el de la difteria. Tenemos la vacuna contra Haemophilus influenzae, sobre todo el tipo B, que gracias a esta vacuna se ha reducido drásticamente los casos contra ese tipo de infección. Tenemos otras, como es la vacuna del meningococo, que de alguna manera también facilita y ha bajado los casos de las infecciones bacterianas que ocasionan meningitis. Tenemos el neumococo, que de alguna manera también muchos de nosotros quizá hemos adquirido esta infección, pero que gracias a la vacuna tenemos síntomas mucho más leves. Tenemos obviamente algunos otros virus que también son parte del programa de vacunación nacionales, obviamente aquí en México. Y por último, tenemos contra la tifoidea, que vendría siendo Salmonella typhi. Entonces, tenemos muchos tipos de formas de cómo se preparan las vacunas. Obviamente, por ejemplo, ahora a partir del 2019-2020, con la pandemia del coronavirus, del COVID-19, pues que tenemos ya la que son las recombinaciones y utilizando otros tipos de virus, agregando un gen en específico del antígeno que normalmente nuestro cuerpo va a reconocer para poder atacar. ¿Por qué es importante la vacunación? La vacunación no nada más la importancia es hacia a una sola persona y obviamente ayudando a que la severidad en esa persona disminuya si adquiere la infección. Sin embargo, por ejemplo, podemos tener aquí que solo una persona puede tener la infección y sobre todo, por ejemplo, aquellas que son transmitidas por vía de aerosoles. Y tenemos todos aquellos que no son inmunizados y esta persona que ha sido infectada puede propagar fácilmente la infección o la enfermedad hacia su comunidad o aquellos que le rodean. Sin embargo, por ejemplo, cuando ya empezamos con los programas de inmunización, tenemos, por ejemplo, aquí 3 personas inmunizadas, una persona que ha sido infectada y las demás no fueron inmunizadas. Sí, seguirá habiendo la propagación de esta infección y que posiblemente muchos de estos la severidad puede ser bastante alta y ocasionar hasta la muerte. Sin embargo, donde hay una inmunización colectiva o de toda una comunidad, lo que podremos ver es que una sola persona adquiere la infección y posiblemente sea la única, aunque haya muy pocas gentes que no se inmunizan, pero si tenemos la mayoría en una comunidad o en una población que fueron inmunizadas, disminuiríamos tanto la severidad como la propagación de estas enfermedades infecciosas. Y obviamente es importante que podamos tener siempre en nuestros hogares y que podamos promover la vacunación, es teniendo el esquema de vacunación de cada país. Obviamente aquí en México estoy presentando del esquema de vacunación que tenemos y obviamente nos está diciendo en qué momento deberíamos estar llevando a nuestros niños para que puedan ser vacunados. Obviamente no son las únicas, hay otras que por medio de programas, por medio de las épocas, estaciones, pueden ser promovidas por el sistema o el Ministerio de Salud y que es importante siempre estar atentos ante estos programas y poder recibir las vacunas. Así es que muchas gracias por su atención, por estar en esta clase y la importancia de lo que son el estudio de los antibióticos en el laboratorio clínico en el área de bacteriología. Así es que nos vemos en el próximo video.